Noticia de último minuto, pueblo de Venezuela. Muchísima atención, porque este lunes 17 de agosto el escenario político venezolano vuelve a moverse y hay señales que están generando nuevas preguntas sobre el futuro inmediato del país. Lo que está ocurriendo en estas últimas horas no puede analizarse como hechos aislados. Hay movimientos políticos, decisiones institucionales, negociaciones y declaraciones que, puestos sobre la misma mesa, muestran que Venezuela atraviesa uno de los momentos más delicados y determinantes de los últimos tiempos. Y aquí es donde debemos detenernos, porque la gran pregunta ya no es solamente qué está ocurriendo, sino qué hay detrás de todos estos movimientos y hacia dónde pueden conducir al país. ¿Estamos realmente entrando en una nueva etapa política? ¿Se están creando las condiciones para una transición? ¿O todavía existen obstáculos que podrían impedir que Venezuela llegue a un cambio democrático? Pueblo venezolano, si estás de pie, mejor siéntate, porque las informaciones que vamos a revisar en el día de hoy vienen cargadas de elementos que debemos analizar con mucha atención. No se trata simplemente de escuchar un titular y pasar al siguiente. Hay que entender qué significa cada movimiento, quiénes están tomando decisiones y, sobre todo, qué consecuencias podrían tener para millones de venezolanos. Y antes de entrar de lleno en la información, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte, darle me gusta a este video y compartirlo con otros venezolanos. De esa manera nos ayudas a que esta información llegue a más personas y podamos continuar analizando, con todos los elementos sobre la mesa, lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque en un momento como este, cada decisión cuenta, cada negociación cuenta, cada cambio institucional cuenta, y cada movimiento dentro del poder puede estar enviando una señal sobre lo que viene. Así que quédese con nosotros hasta el final, porque vamos a poner todas estas piezas sobre la mesa y tratar de responder la pregunta que muchos venezolanos se están haciendo en este momento. ¿Está Venezuela realmente más cerca de una transición política o todavía estamos lejos de ese momento? Y ahora quiero conocer su opinión. ¿Usted cree que Venezuela está entrando finalmente en una nueva etapa? ¿O considera que todavía queda mucho camino por recorrer antes de que podamos hablar de un cambio verdadero? Déjeme su comentario y dígame también desde dónde está viendo este video. El Sinato, el chavismo moderado, el chavismo que ha aceptado entregar el poder después de unas elecciones libres, tiene una portavoz destacada. La ministra San Juan, Ana María San Juan, está también representando a esa mesa y está también siendo portavoz, siendo vocera de ese sector proclive a la reconciliación, proclive a el cese definitivo de la violencia y también de una transición pacífica. Ha declarado al canal de televisión venezolana de televisión diciendo que a los familiares de los presos políticos que todavía no han sido liberados, que esto va a ser un proceso y prácticamente está explicando que van a salir todos. Nos están denunciando, por ejemplo, personas de algunas causas que dicen unos han sido liberados, otros no. Por supuesto, la angustia invade a esas familias cuyos representados, cuyos hijos, cuyos padres, cuyos hermanos no están saliendo. ¿Qué pasa sobre esto? Se lo preguntaron en BTV y la respuesta no tiene desperdicio. Escuchen. ¿Qué podría decirle como secretaria del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática a los familiares que se sentaron con ustedes a dialogar, a presentar sus argumentos, sus casos, exponer sus casos y que, bueno, no están dentro de esta lista de las 131 personas que salieron en libertad plena el día de hoy? Bueno, que seguimos trabajando. Nosotros sabemos que esto es un proceso, sabemos que esto hay unos pasos que seguir, hay unos acuerdos que lograr y que nosotros seguimos trabajando. Nosotros vamos a hacerlo y vamos a acompañar todo el proceso que signifique mejorar el sistema judicial de este país, tal y como es una solicitud, no solo de la presidenta, sino de la sociedad venezolana. Aquí estamos acompañando una petición que tiene la sociedad venezolana todo este tiempo
para tener una justicia cercana al ciudadano, una justicia justa y una justicia que resuelva problemas centrales que afectan esa convivencia y que afectan la paz que necesita la república, la patria, para poder avanzar. Y la política no puede llegar nunca más a recurrir a la violencia para imponerse. La política se construye en la sociedad, se construye mediante la conversación, mediante las propuestas, mediante la aceptación de esas propuestas o debate de esas propuestas. Tenemos un camino importante que recorrer en el desarrollo del país. Hemos sido un país sancionado. Esas limitaciones se pusieron además a la vista en relación a la no consideración de este país como un país sísmico. Ahora tenemos que incorporar esa variable en las previsiones del desarrollo del país y es un buen momento para hacer el Plan Venezuela, para el renacer de Venezuela en todos los puntos de vista, en el punto de vista económico, en el punto de vista social y en el punto de vista político. Bueno, lo primero, menos importante. Vamos a comenzar por lo menos relevante. Se acaba de dar cuenta el chavismo, bueno, o el delcinato o el delcinismo, llámenlo como quieran, que Venezuela es un país sísmico. Es que acaban de descubrir en estos momentos la falla de Boconó, acaban de descubrir que hay terremotos en Venezuela, bueno, reseñados prácticamente desde la llegada de los conquistadores españoles al país, y ahora el chavismo se está percatando de que, bueno, de que a veces tiembla la tierra, de que hay que tomar precauciones, de que hay que hacer estudios de suelo que no se hicieron muchas veces con el plan Misión Vivienda, tal como reconoció hace algunos años Farruko VI, con esas viviendas pagadas con dinero de petróleos de Venezuela, con dinero de todos, y que luego se terminaron derrumbando como naipes, como castillo de naipes o como piezas de dominó. Bueno, también dice Ana María San Juan, y esto sin duda alguna es lo más relevante, que están trabajando. Eso le diría a las familias que todavía tienen a los presos políticos de forma injusta, que ellos están trabajando, que esto es un proceso, que lo vamos a hacer. Ha dicho, vamos a hacerlo. Pero además dice que hay que mejorar el sistema judicial y ellos van a estar dispuestos, y que la política nunca más puede recurrir a la violencia para imponerse. Nunca más. Es un mea culpa, es una autocrítica de este chavismo que está dispuesto a desmantelarse, que está dispuesto a entregar. No tengan duda que eso ya lo han hablado en privado con los emisarios de Marco Rubio y de Donald Trump, y por eso en esta mesa los representantes, los diputados de la Asamblea Nacional escucharon frases completamente sorprendentes. Bueno, les sorprendió, eso sí, la actitud completamente amistosa, muy cercana, facilitadora de Jorge Rodríguez principalmente, pero también les sorprendieron algunas de las propuestas que el propio Jorge Rodríguez dijo. Sobre el tema del oro, ante la duda expresada por los diputados de la Asamblea Nacional, de que ellos seguramente si tenían acceso al oro, si tenían acceso a recursos, se iban a terminar robándolo todo, como es habitual, como prácticamente es su naturaleza. Entonces Jorge Rodríguez dijo lo siguiente: bueno, pero propongan ustedes todo lo que ustedes quieran, todos los mecanismos de control, todos los mecanismos de auditoría. Propongan ustedes lo que quieran, que nosotros estamos dispuestos a aprobar todas sus propuestas. Eso es lo que le viene diciendo Jorge Rodríguez, porque por supuesto está obligado Jorge Rodríguez a aceptar el proceso de democratización, de liberalización y liberación, las dos, del país, de toda Venezuela. Qué distinto el Jorge Rodríguez del 2018, cuando amenazaba de darle golpes a los integrantes de la mesa, cuando amenazaba con meter presos a los familiares de esa mesa de la oposición. Bueno, ahora
todo alabanzas y amabilidad. Bueno, es que cómo cayeron de bien esos ataques del 3 de enero en Fuerte Tiuna, en La Carlota y en otros centros militares del país, que, bueno, cambió por completo el discernimiento, la forma de entender la política, la forma de tratar al otro del chavismo. Esas bombas del 3 de enero fueron las que obligaron finalmente al chavismo a aceptar que no iban a utilizar nunca más, así lo ha dicho la ministra, la mujer de confianza de Delcy Rodríguez, nunca más utilizar la violencia para avasallar al contrario. Bueno, precisamente lo que hicieron durante 27 años. Y ha sido esa operación militar de Donald Trump la que les ha abierto la mente, la que les ha disipado el horizonte, les ha aclarado los conceptos democráticos y ahora sí, son mucho más sumisos y mucho más colaboradores que antes. Bueno, nos sorprendió ayer entrevistábamos a Desiree Barbosa, una de las integrantes de esa mesa de negociación o de imposición, en definitiva la mesa de la fase 3, la que anunció un nuevo TCJ sin chavistas, la que va a anunciar un nuevo CNE sin chavistas, y decía que le había sorprendido mucho que ahora quienes tienen prisa son ellos. Lo dijo, fue una de las declaraciones que más nos sorprendió. Pueden ver la entrevista, la hicimos anoche, la emitimos este sábado, quienes no la hayan visto. Que lo que les sorprendió, dijo, de forma asombrosa, ahora los que tienen prisa son ellos. Y ha dicho además, y también otros integrantes de la mesa con quien conversé de forma privada, me expresaban que les llamó la atención que Jorge Rodríguez hacía especial hincapié en los acuerdos que se van a llegar de cara a la designación de un nuevo CNE, de cara a la depuración del sistema electoral, garantías para los que pierdan, garantías políticas para los derrotados. Y atención, esto es muy importante. Dijo que habría que valorar, fíjense ustedes, en ya la vuelta que le está dando Jorge Rodríguez, que habría que valorar que las minorías que surjan de las elecciones en Venezuela tuviesen una mínima representación. Es decir, se ven minoría, están preocupados porque los perdedores tengan garantías y porque los perdedores tengan una representación, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Es que temen que no puedan obtener ni un diputado, es que exigen como mínimo un suelo, un piso de X diputados como mínimo, solo por participar, solo por facilitar la transición. Bueno, estos son los temas espinosos y los sapos que surgen en los procesos de transición, porque lo que se merecería, sin duda alguna, una organización criminal, una organización que ha cometido crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados por los tribunales nacionales, pero también por la justicia internacional, lo que se merece es rendir cuentas ante los tribunales, rendir cuentas ante la justicia por crímenes tan atroces, por ejemplo, como el de robar la voluntad de todo un país, inventarse un resultado de servilleta, un delito continuado, además de lesa humanidad, además que comportó muertos, asesinados, torturados, presos políticos injustos y cientos o miles de venezolanos al exilio. Todos esos crímenes de los cuales han sido cómplices los magistrados del TCJ chavista, el CNE de Elvis Amoroso y todo el aparato político con Jorge Rodríguez a la cabeza. Entonces, en este proceso de transición, ¿se va a perdonar a aquellos que acepten la derrota y entreguen la banda y se saquen la foto? ¿Podremos ver ya la foto de Delcy Rodríguez entregándole la banda a María Corina Machado? Bueno, Jorge Rodríguez pidiendo garantías para los que pierdan, garantías de que no serán perseguidos, garantías de que no serán encarcelados,
Es decir, las garantías que ellos nunca tuvieron para con sus adversarios políticos. Es decir, piden que se les trate dignamente. Piden que no sean encarcelados. Bueno, habrá que... No sabemos si eso se va a debatir con detalle en la mesa o va a quedar para la otra mesa, donde están negociando directamente Estados Unidos con el régimen de Delcy Rodríguez. No tengan duda que hay una mesa pública donde están la Asamblea Nacional, los diputados de 2015, junto con el régimen de Delcy Rodríguez, con Jorge a la cabeza, y otra privada que no vemos. Y ahí se negocian los temas, se pactan, no vamos a decir negocian, se pactan o se imponen los temas más sensibles. Por ejemplo, tema militar no ha sido tocado en la mesa y probablemente no se ha tocado. Ese asunto lo dirige, lo coordina y lo decide directamente Estados Unidos. Todos los temas de seguridad nacional, de combate a la guerrilla, de combate a los grupos irregulares, Hezbolá, todos los grupos armados que el chavismo llamó para que protegiesen a Nicolás Maduro, eso queda al margen, ha quedado al margen y va a quedar al margen de esta mesa, que por ahora se va a circunscribir en TCJ, que no es poco. Menudo logro limpiar de magistrados chavistas ese TCJ. Bueno, nos enteramos ayer por la entrevista con Desiree Barbosa que solo quedan 8 activos de los 32. El resto ya se ha ido jubilando, ha ido desapareciendo, ha ido haciendo sus maletas. Ven el barco hundirse y ya están todos colaborando. Eso sí, están ocurriendo episodios muy extraños dentro del sistema de justicia, como por ejemplo la liberación de los Convit, de todos los Convit, de Francisco Convit y toda su familia que estaba imputada, investigada, algunos de ellos encarcelados. Todos ellos salieron ahora en un proceso en el que están buscando también a los jueces que los liberaron. Bueno, un desastre de sistema chavista que están intentando salvar los muebles. Jueces que se niegan a entregar expedientes a los perjudicados porque saben que pueden ser ellos, los jueces que cometieron los atropellos, los próximos investigados, los próximos en sentarse en el banquillo de los acusados. Tema militar no va a ser tratado, tema de seguridad tampoco. Y bueno, probablemente sí en un futuro sea tocado tema fiscalía, pero hasta ahora ha habido reticencias. ¿Por qué motivos no salen todos los presos? Bueno, ahí sí hay hipótesis sobre lo que han escuchado los integrantes de la Asamblea Nacional 2015 en esa mesa. Hay distintas hipótesis. Por ejemplo, el chavismo se ha cuidado de que estas liberaciones masivas, como las que vimos el viernes, no causen demasiado ruido mediático, un ruido que pueda desmoralizar o incluso pueda alzar a los chavistas más radicales por todo lo que está sucediendo. Quieren que las liberaciones se hagan con calma, sin mucho ruido. Por eso no los liberan a muchos de ellos en la cárcel, los van liberando en medio de una calle, en medio de una plaza, frente a sus propias casas, en lugares donde no haya la máxima atención mediática, porque ellos saben la repercusión que pueden tener las liberaciones masivas, la apertura masiva de puertas para todos los presos políticos y esas imágenes poderosísimas de reencuentro con sus familiares. El chavismo está intentando que salgan a la luz pública, que se difundan por todas las redes sociales. Bueno, encaminada ya la primera fase de la mesa, anunciado este miércoles pasado, esta semana que estamos cerrando, un nuevo TCJ. Hay convicción, hay confianza en todos los actores de que en ese TCJ no va a haber lugar para un militante del PSUV, para un magistrado rojo rojito, y que ahora los criterios tienen que ser otros. Y la sociedad civil, los académicos, los magistrados, quienes han sido magistrados, no estos, los
expertos en leyes, en materia constitucional, deben ser todos llamados y convocados de forma independiente y que no se sometan a ninguna fuerza política ni a ningún interés político, como debe ser en cualquier parte del mundo. La justicia, pilar independiente, que garantice la separación de poderes, que garantice que no van a ser tentáculo ni extensión de ningún régimen dictatorial o con tentaciones dictatoriales. Bueno, este proceso se abre, va a haber al menos 2 semanas, contados desde el pasado miércoles, en las que se van a hacer trabajos técnicos. Se va a seguir avanzando mientras se prepara también en paralelo la segunda ronda, la segunda mesa, que cuando concluya también va a tener anuncio. Cada ronda se ha planificado de ese modo, llevará consigo un anuncio cuando finalice esa ronda. Cuando finalice la segunda ronda, habrá también importante anuncio al país y entendemos el último de ellos, la última de las rondas y el último anuncio será la designación de los rectores del CNE y luego tendrán que ser ellos, los propios rectores, los que anuncien al país, los que van a anunciar al país el calendario electoral. Bueno, mientras esto sucede, mientras esta criatura política ideada por los Estados Unidos, por Marco Rubio, por la administración de Donald Trump, ya comienza a anunciar al país los primeros acuerdos, los primeros avances, hay sectores, los partidos políticos, bueno, como es natural, comenzando por 20 Venezuela, que representa a María Corina Machado, todos lo sabemos, la líder indiscutible del proceso político y democrático en Venezuela, la mujer que tiene todo el apoyo mayoritario de los venezolanos, la que está encabezando las encuestas, además con una diferencia aplastante sobre cualquier otro adversario. Bueno, muestra el partido 20 Venezuela algunas diferencias y algunas reticencias que se hicieron públicas a finales de esta semana, y Henry Alviares, portavoz, la autoridad más importante del partido dentro de Venezuela, ha dejado algunas palabras bastante duras para los integrantes de esta mesa y para los anuncios que se han hecho al país. Henry Alviares anunciando, bueno, con cierto desagrado. Lo primero que hay que entender es que Venezuela está atravesando una etapa completamente distinta a la que existía hace unos meses. Ya no estamos solamente frente a una confrontación entre gobierno y oposición, sino ante un proceso en el pose 100% que intervienen simultáneamente el Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez, distintos sectores de la oposición, Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, actores económicos internacionales y una sociedad venezolana que está esperando resultados concretos. Y precisamente por eso sería un error mirar cada noticia por separado. La liberación de presos políticos, la negociación entre el gobierno y una parte de la oposición, el acuerdo para renovar el Tribunal Supremo de Justicia, la discusión sobre los activos venezolanos congelados en el exterior, los movimientos dentro de la estructura militar y la presión de Washington forman parte de una misma ecuación. La pregunta fundamental es ¿qué pretende cada actor y hasta dónde está dispuesto a ceder? Porque una transición política no ocurre simplemente porque haya diálogo. Una transición ocurre cuando las reglas del poder empiezan a cambiar de manera verificable. Y ahí es donde Venezuela se encuentra ahora mismo. En una etapa de negociación que contiene señales importantes, pero que todavía puede avanzar, estancarse o incluso retroceder. El primer elemento que debemos analizar es el gobierno de Delcy Rodríguez. Su estrategia parece estar basada en una combinación de continuidad y apertura. Por un lado, intenta mantener funcionando la estructura del Estado y conservar capacidad de control político y territorial. Por otro, está aceptando medidas que, durante años, habrían sido extremadamente difíciles de imaginar dentro del chavismo. Entre ellas, negociaciones directas con sectores opositores, reformas institucionales y nuevas medidas relacionadas con presos políticos.
Eso no significa automáticamente que el gobierno haya decidido abandonar el poder. Y aquí está uno de los errores que más fácilmente podemos cometer al analizar la situación. Una concesión política no necesariamente significa una capitulación. Un gobierno puede liberar presos, negociar reformas judiciales y buscar acuerdos económicos porque considera que esas medidas son necesarias para sobrevivir políticamente, conseguir reconocimiento internacional, recuperar estabilidad económica y construir una nueva relación con Washington. Por eso hay que preguntarse no solamente qué está concediendo Delcy Rodríguez, sino qué está obteniendo a cambio. Y ahí aparece Estados Unidos. Las negociaciones actuales comenzaron con respaldo estadounidense y tienen como objetivo declarado avanzar hacia una nueva etapa política y eventualmente hacia elecciones. Reuters describió el proceso como negociaciones respaldadas por Washington entre el gobierno interino y una facción opositora. Esto cambia completamente la naturaleza del diálogo. No es simplemente un diálogo venezolano, es un proceso en el que Washington tiene capacidad de presión y al mismo tiempo intereses estratégicos. Estados Unidos quiere estabilidad, quiere evitar un vacío de poder, quiere garantizar que la recuperación económica venezolana sea posible, quiere una estructura política que no vuelva a producir el nivel de confrontación anterior. Y, por supuesto, tiene enormes intereses relacionados con petróleo, seguridad regional, migración y geopolítica. Por eso Washington necesita que el proceso funcione. Pero también necesita evitar que el gobierno venezolano utilice las negociaciones simplemente para ganar tiempo. Ese es probablemente uno de los mayores desafíos de la administración estadounidense. Porque si presiona demasiado, puede provocar resistencia. Si presiona demasiado poco, el gobierno puede hacer concesiones simbólicas sin modificar realmente la estructura de poder. Por eso el papel de Estados Unidos en los próximos meses será fundamental. Y aquí llegamos a uno de los movimientos más importantes de los últimos días: las liberaciones de presos políticos. El gobierno anunció que 131 personas recibirían medidas alternativas a la prisión dentro de su denominado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Pero este anuncio ha generado una discusión importante, porque las organizaciones de derechos humanos han señalado que el número de personas efectivamente liberadas no coincidía inicialmente con la cifra anunciada por el gobierno. Reuters reportó que Foro Penal había confirmado 29 liberaciones al momento de su primer balance, mientras mantenía registrada una cifra de 391 presos políticos. Esto demuestra algo fundamental. El anuncio político no es suficiente. Hay que verificarlo. Hay que saber quiénes fueron liberados. Hay que saber si tienen libertad plena o medidas restrictivas. Hay que saber cuántos permanecen detenidos. Y hay que determinar qué ocurrirá con ellos posteriormente. La propia jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, exigió claridad sobre las cifras y señaló discrepancias entre los datos oficiales y los registros de organizaciones no gubernamentales. Esto es importante porque demuestra que incluso dentro del proceso negociador existen tensiones. El gobierno quiere presentar las excarcelaciones como evidencia de buena voluntad. La oposición quiere que se conviertan en un proceso verificable y completo. Y Estados Unidos quiere utilizarlas como una señal de que el diálogo está produciendo resultados. Pero la verdadera prueba será lo que ocurra con los presos que todavía permanecen detenidos. Si continúan las liberaciones, si se eliminan restricciones y si se revisan las causas judiciales, estaremos ante una señal mucho más fuerte. Si el proceso se detiene después de una primera tanda, entonces podría tratarse simplemente de una concesión limitada. Y aquí entra María Corina Machado. Machado ha celebrado las liberaciones, pero ha exigido la excarcelación de todos los presos políticos. Esto coloca a su movimiento en una posición muy particular, porque María Corina no forma parte de la delegación que está negociando directamente con el gobierno. La negociación está siendo protagonizada por sectores opositores encabezados en la mesa por Dinorah Figuera, mientras Machado mantiene su propia estrategia política.
Esta división es probablemente uno de los mayores problemas de todo el proceso, porque el gobierno puede negociar con una parte de la oposición, pero la pregunta será si los acuerdos tienen suficiente legitimidad para ser aceptados por el conjunto de la oposición venezolana. Y ahí aparece una tensión inevitable. La oposición, que está dentro de la mesa, puede conseguir resultados concretos, pero Machado conserva una enorme capacidad de movilización y legitimidad entre sectores que consideran que cualquier acuerdo debe desembocar en una verdadera transición democrática. Por eso sería un error presentar a la oposición como un bloque completamente uniforme. No lo es. Existen diferencias sobre el ritmo de la transición, las condiciones de negociación, las garantías, la participación electoral y el papel que debe tener el actual gobierno. Esto puede debilitar el proceso, pero también puede ser inevitable. En una transición real siempre existen diferentes posiciones. Algunos sectores quieren negociar, otros quieren exigir garantías antes de negociar. Otros quieren elecciones inmediatas y otros consideran que primero deben reconstruirse las instituciones. El problema aparece cuando esas diferencias impiden construir una estrategia común. Ahora pasemos al Tribunal Supremo de Justicia. Este posiblemente sea uno de los acuerdos más importantes alcanzados hasta ahora. El gobierno y la oposición acordaron avanzar hacia una renovación completa del TSJ en el marco del primer ciclo de negociaciones. Esto tiene una importancia enorme, porque si Venezuela quiere celebrar elecciones creíbles, no basta con modificar el sistema electoral. También necesita instituciones capaces de resolver conflictos. Imagínese una elección en la que uno de los candidatos denuncia fraude. ¿Quién decide? El Tribunal Electoral. Y si la decisión es apelada, ¿quién revisa? El sistema judicial. Si esas instituciones no generan confianza, cualquier elección puede terminar cuestionada. Por eso la reforma del TSJ es mucho más importante de lo que parece. Pero nuevamente debemos tener cuidado. Cambiar magistrados no significa necesariamente independencia judicial. La verdadera pregunta es, ¿cómo serán escogidos? Si existe participación plural, si hay transparencia, si los candidatos cumplen requisitos profesionales, si las decisiones judiciales pueden tomarse independientemente del Ejecutivo, y si el nuevo sistema puede sobrevivir a un cambio de gobierno, ese será el verdadero examen. Porque Venezuela no necesita simplemente nuevos magistrados, necesita instituciones que no dependan del gobernante de turno. Y eso nos lleva al concepto central de toda transición: la institucionalización. Durante décadas, el problema venezolano no ha sido únicamente quién gobierna. El problema ha sido la concentración de poder. Por eso, si mañana cambia el presidente, pero continúa la misma concentración institucional, el problema fundamental no se habrá resuelto. Una verdadera transición debería producir algo mucho más profundo. Que el Ejecutivo tenga límites. Que el Parlamento tenga capacidad real. Que los jueces sean independientes. Que los militares estén subordinados al poder civil. Que los organismos electorales sean confiables. Y que la oposición pueda competir sin temor. Ese es el objetivo final. Ahora debemos hablar de los activos venezolanos en el exterior. El gobierno y la oposición también acordaron trabajar para recuperar reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra. El acuerdo contempla mecanismos de transparencia y la utilización de recursos para necesidades de reconstrucción y servicios esenciales. ¿Por qué es tan importante? Porque Venezuela necesita dinero para reconstruirse. El país enfrenta enormes necesidades económicas.